Fechas de pago para Snap EBT en enero inician. Un nuevo año llega y con ello pues tenemos una nueva tanda más de pagos por parte de los cupones de Snap. En Estados Unidos se cuenta con diversos programas de ayuda. Varios están destinados a las personas con recursos limitados, pues prácticamente el primero de ellos es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, y es uno de los más reconocidos a lo largo y ancho de todo el país. El programa SNAP opera mediante la emisión mensual de cupones de alimentos, mismo que salen del presupuesto del gobierno federal, y benefician a las personas de bajos ingresos que enfrentan dificultades para garantizar los alimentos en su hogar. Estos cupones se cargan en una tarjeta de débito EBT, la cual es aceptada en diversas tiendas, mercados ambulantes y supermercados seleccionados. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre las fechas, los montos y requisitos de este gran programa que estará llegando en este año 2024 e iniciará en tan solo este mismo día. Junto a esto también traemos una actualización de un cheque de estímulo de $9,000. Así es un gran programa el cual es a nivel estatal. Estará dando $9,000 a beneficiarios. Veremos los requisitos y todo lo que tú debes saber sobre este pago que estará llegando en este año. Parecido a lo que hace el Seguro Social, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, realiza un aumento anual en el monto de los cupones a través del ajuste por costo de vida, el COLA, el cual tiene como objetivo mantener un valor adquisitivo de los beneficios ante los cambios de la inflación. El incremento en los pagos para SNAP prácticamente aumentó un 3%. Este ya entró en vigor y va a permanecer vigente hasta el 1 de octubre de este año 2024. Con este aumento del COLA, este monto máximo para un individuo pasará de ser $281 a $291, mientras que para el resto, así más o menos queda la tabla de los beneficios según el tamaño de la familia. Antes de llegar a las fechas, vamos a ver esto. Pues muy bien, para un miembro son $291, 2 miembros $535, 3 miembros $766, 4 miembros $973, 5 miembros $1,155, 6 miembros $1,386, 7 miembros $1,532, 8 miembros $1,175 y luego de esto por cada miembro adicional $219. A pesar de que los cupones de SNAP son un respaldo financiero por parte del gobierno federal, la administración recae en las autoridades fiscales, lo cual significa que tanto los requisitos de elegibilidad y las fechas de distribución de estos pagos varían dependiendo del estado. Pues por ello te vamos a proporcionar una lista detallada de los estados y sus respectivos calendarios de pago para este mes de enero 2024. El primer estado que traemos es Alabama, el cual envía sus beneficios del 4 al 23 de enero. Alaska, 1 de enero. Arizona, 1 al 13 de enero. Arkansas, 4 al 13 de enero. California, 1 al 10 de enero. Carolina del Norte, del 3 al 21 de enero. Carolina del Sur, del 1 al 10 de enero. Colorado, del 1 al 10 de enero. Connecticut, del 1 al 3 de enero, Dakota del Norte, 1 de enero, Dakota del Sur, 10 de enero, Delaware, del 2 al 23 de enero, Distrito de Columbia, del 1 al 10 de enero, Florida, del 1 al 28 de enero, Georgia, del 5 al 23 de enero, Hawái, del 3 al 5 de enero, Idaho, del 1 al 10 de enero, Illinois, del 1 al 10 de enero, Indiana, del 5 al 23 de enero, Iowa, del 1 al 10 de enero, Kansas, del 1 al 10 de enero, Kentucky, del 1 al 19 de enero, Luisiana, del 1 al 23 de enero, Maine, del 10 al 14 de enero, Maryland, del 4 al 23 de enero, Massachusetts, del 1 al 14 de enero, Michigan, del 3 al 21 de enero, Minnesota, del 4 al 13 de enero, Mississippi, del 4 al 21 de enero, Missouri, del 1 al 22 de enero, Montana, del 2 al 6 de enero, Nebraska, del 1 al 5 de enero, Nevada, del 1 al 10 de enero, Nueva Jersey, del 1 al 5 de enero, Nueva York, del 1 al 9 de enero, New Hampshire, el 5 de enero, Nuevo México, 1 al 20 de enero, Ohio,
del 2 al 20 de enero, Oklahoma, del 1 al 10 de enero, Oregon, del 1 al 9 de enero, Pensilvania, del 3 al 14 de enero, Rhode Island, 1 de enero, Tennessee, del 1 al 20 de enero, Texas, del 1 al 28 de enero, Utah, 5, 11 y 15 de enero, Vermont, 1 de enero, Virginia, del 1 al 7 de enero, Virginia Occidental, 1 al 9 de enero, Washington, del 1 al 20 de enero, Wisconsin, del 1 al 15 de enero, y por último tenemos a Wyoming, el cual enviará sus beneficios del 1 al 4 de enero. Pues como pueden ver, estos son los montos y las fechas de pago que estaremos recibiendo en este inicio de este año nuevo 2024. Esperemos que empecemos el año de la mejor manera y con los beneficios que nos alcancen para combatir la inflación. Pues muy bien, ahora queremos hablarles sobre este cheque de estímulo de $9,000. Se trata de un pago que va dirigido para los residentes del condado de Harris en el estado de Texas, los cuales podrán ser elegibles para recibir cheque de estímulo por un total de $9,000. Se trata de un programa piloto, el cual busca ayudar a cientos de residentes del condado de Harris durante 18 meses, debido pues a que la pandemia por el COVID afectó la economía de muchas familias y esto magnificó la desigualdad económica y de salud. Para poder financiar esta ayuda, se han destinado $20 millones de la ley del plan de rescate estadounidense para poder abordar esta desigualdad. ¿De qué trata este programa? Bueno, para empezar, el programa se llama Uplift Harris. Es un programa piloto de ingresos garantizados, el cual permite a los hogares participantes recibir $500 mensuales durante 18 meses. El objetivo es simple: mejorar los resultados financieros y de salud de los participantes, así como también comprender los impactos de una asistencia directa en efectivo, tanto en los individuos como en sus comunidades. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este cheque de estímulo de $9,000? Para empezar, tener un ingreso por debajo del 200% del nivel de pobreza federal. Esto para una familia de 4 personas, en el cual sería más o menos el umbral de $60,000 anuales. La residencia debe estar dentro de uno de los 10 códigos postales seleccionados con mayor pobreza en el condado de Harris, o también puede ser parte del acceso a atención coordinada y empoderamiento de la autosuficiencia. ¿Cuándo deben presentar esta solicitud? Bueno, esta solicitud va a estar abierta entre el 8 y el 26 de enero. Será a través de la página web o puedes comunicarte directamente con Uplift Harris. Solo se va a permitir participantes que envíen el formulario una sola vez. En este debes incluir información personal como su número de teléfono, dirección de correo electrónico, identificación, dirección de vivienda, entre otros. ¿Cómo serán elegidos los beneficiarios? Bueno, los postulantes serán seleccionados al azar mediante un proceso de lotería. ¿En qué se podrá gastar este dinero de este programa? Los seleccionados podrán usar este dinero para diferentes propósitos, como atención médica, servicios públicos, alquiler, alimentos o cualquier otra necesidad que requiera ser cubierta. ¿Hay planes para ampliar este programa? Bueno, la continuación del Uplift Harris va a depender de la disponibilidad de financiación, que es uno de los objetivos del programa, es la sostenibilidad a largo plazo y la expansión gradual.